las prácticas más repugnantes del rey Georgis, lo que hacía con sus propias hijas en el harén Georgis, y rey de reyes, señor de un imperio que abarcaba más de 40 naciones, desde el Indo hasta el Nilo, desde los Balcanes hasta el Golfo Pérsico. Un hombre que podía hacer temblar al mundo entero con solo alzar la voz, pero que, en la intimidad de sus palacios, se hundió en abismos que ni siquiera los cronistas más valientes se atrevieron a describir con claridad. Tras las murallas de Susa y Persépolis, detrás de puertas custodiadas por eunucos mudos y jardines perfumados, donde el sol apenas rozaba la piel, existía un reino, dentro del reino, el harén real, un lugar donde la belleza era prisionera, donde el lujo era cadena, y donde el poder absoluto se transformaba en la más oscura de las depravaciones. Y allí, entre cientos de concubinas traídas de todos los rincones del mundo conquistado, crecían también sus propias hijas. Antes de que sigas leyendo, suscríbete ahora mismo, activa la campanita y déjame un comentario diciéndome desde qué país o ciudad estás viendo esto y qué hora es ahí, en este preciso momento. Quiero saber quién se atreve a adentrarse conmigo en esta historia que la mayoría prefiere olvidar. El harén de Jerjes no era un simple serrallo de placer, era una máquina política perfectamente engrasada. Un estado, dentro del estado, centenas de mujeres, princesas griegas capturadas, hijas de sátrapas sometidos, beldades bactrianas, egipcias, indias, eran seleccionadas no solo por su belleza, sino por lo que representaban la sumisión total de cada pueblo al trono aqueménida. El acceso estaba prohibido a cualquier hombre, excepto al rey y a los eunucos, esos guardianes castrados que conocían cada secreto y cada grito ahogado tras las cortinas de seda. Los pasillos eran laberínticos, las puertas pesadas, los jardines interiores tan cerrados que la luz parecía artificial. El tiempo allí dentro no existía. Las mujeres vivían suspendidas en una eternidad dorada y asfixiante, esperando la señal del rey. Cada noche, Georgis decidía. Un eunuco, jefe, llevaba un bastón de oro y tocaba la puerta de la elegida. Esa noche era suya y nadie, absolutamente nadie, podía negarse. Pero había una categoría de mujeres que ni siquiera las concubinas más veteranas se atrevían a mencionar en voz alta: las hijas del rey, nacidas dentro del harén. Cuando una concubina quedaba embarazada y daba a luz a una niña, esa criatura no salía nunca de aquellos muros. Creció viendo a su madre bañarse en leche de burra y perfumarse con azafrán para complacer al mismo hombre que la había engendrado. Creció escuchando gemidos detrás de las cortinas, aprendiendo desde niña que su cuerpo no le pertenecía, sino al rey. A esas princesas no se les buscaba marido, no se las preparaba para alianzas dinásticas. No tenían futuro fuera del harén. Su destino estaba escrito desde el instante en que abrían los ojos al mundo, en servir al mismo hombre que les había dado la vida. Y cuando llegaban a la pubertad, el rey las reclamaba. Fuentes griegas, Heródoto, Citesias, incluso fragmentos perdidos que llegaron a Plutarco, susurran lo impensable. Los persas oficiales lo negaban con furia, pero los desertores, los médicos griegos que atendieron a la corte y los espías que sobornaron a eunucos, coinciden en un detalle escalofriante en Georgis. No hacía distinción. Para él, una hija nacida en el harén era simplemente otra mujer del harén. Imagina por un momento nacer prisionera de lujo. Imagina crecer entre espejos de bronce pulido y fuentes de agua de rosas, sabiendo que un día el hombre que te llama hija en público te hará llamar de otra forma en la oscuridad. Las preparaban desde los 12 o 13 años. Las mismas matronas que enseñaban a las concubinas adultas las artes del placer, ahora instruían a las niñas reales. Les enseñaban a caminar descalzas sobre alfombras de cachemira, sin hacer ruido, a desvestirse con movimientos lentos que encendieran el deseo, a besar sin dejar
huella de dientes, a gemir exactamente en el tono que más le gustaba al rey. Y cuando llegaba la noche señalada, los eunucos las llevaban por los pasillos secretos, perfumadas con almizcle y ámbar gris, vestidas con velos tan finos que eran casi inexistentes. Y la puerta se cerraba. No había opción. No había no. El rey era la ley. El rey era Dios en la tierra. El rey era su padre. ¿Cómo se siente una niña de 14 años cuando el hombre que la engendró la toma por primera vez? ¿Cómo se siente saber que tu propia existencia es la prueba de que tu madre también fue usada así? ¿Cómo se vive después de eso, viendo cada día al autor de tu peor pesadilla sentado en el trono, recibiendo tributos del mundo entero, mientras tú llevas su semilla dentro? Porque muchas quedaban embarazadas, y cuando daban a luz a otra niña, el ciclo se repetía. A un niño lo apartaban rápidamente para criarlo como príncipe, lejos del harén. Pero las niñas se quedaban. Había una princesa en particular de la que hablaron los eunucos años después, cuando ya estaban viejos y borrachos de vino de palma. La llamaremos aquí Amastres, la joven, aunque su verdadero nombre se perdió. Era hija de una concubina griega de increíble belleza que Georgis había tomado durante la campaña de Grecia. Amistras, la joven, tenía los ojos verdes de su madre y el porte altivo de los aqueménidas. Dicen que cuando cumplió 15 años, el rey la miró durante un banquete y sonrió de una forma que heló la sangre de todos los presentes. Esa misma noche la reclamó, y no una, sino muchas noches después. Se convirtió en su obsesión. La hacía llamar, incluso cuando estaba con sus esposas oficiales, incluso cuando su reina legítima, la temida Amastris la mayor, estaba en el palacio. Y cuando Amestris, la joven, quedó embarazada, Georgis ordenó que la trataran como a una esposa principal. Le dieron aposentos más grandes, joyas que antes solo usaba la reina, pero también la vigilaban día y noche, porque la reina Amastris, madre de sus hijos legítimos, empezó a odiarla con un odio que ardía como fuego griego. Un día, Amastris la joven desapareció. Algunos dicen que la reina madre la mandó estrangular y arrojar al pozo de los eunucos muertos. Otros dicen que Georgis, aburrido ya de ella tras el parto, la regaló a uno de sus generales favoritos como trofeo. Nadie sabe. Solo sabemos que nunca más se volvió a hablar de ella. Este era el harén de Jerjes, un lugar donde el incesto no era un delito, era una tradición silenciosa. Un lugar donde la sangre real se mezclaba una y otra vez hasta que ya nadie sabía quién era hija de quién. Un lugar donde el poder absoluto corrompía absolutamente y donde el tabú más universal de la humanidad era pisoteado noche tras noche bajo alfombras persas teñidas de oro. ¿Por qué lo hacía? Porque podía. Porque nadie se atrevía a decirle que no. Porque cuando un hombre tiene a millones arrodillados ante él, los límites morales se disuelven como azúcar en el vino. Porque después de conquistar el mundo conocido, lo único que quedaba por conquistar era lo prohibido. Los psicólogos modernos lo llaman desensibilización hedónica. Cuando tienes todo, necesitas cada vez más para sentir algo. Y cuando lo prohibido deja de serlo, solo queda lo monstruoso. Georgis murió asesinado en su cama en el año 465 antes de Cristo. Dicen que uno de los eunucos, que había visto demasiadas cosas, entró con una adaga mientras el rey dormía, borracho, tras otra noche en el harén. Su cuerpo fue encontrado desnudo, cubierto de perfumes y con marcas de uñas en la espalda. El imperio que dejó atrás empezó a derrumbarse lentamente. Sus hijos se mataron entre sí por el trono. Sus esposas e hijas desaparecieron en las sombras de la historia. Pero las paredes del harén aún guardan los ecos. Los susurros de niñas que nunca tuvieron infancia. Los llantos ahogados de madres que veían a sus hijas seguir el mismo camino. El silencio absoluto de quienes sabían y callaban. Hoy,
Cuando visitas las ruinas de Persépolis, todavía puedes sentirlo. Entre las columnas rotas y los leones alados, hay una energía pesada, como si algo terrible hubiera ocurrido allí y nunca se hubiera ido del todo. La historia oficial habla de batallas, de oro, de grandes reyes, pero la verdadera historia del poder absoluto siempre se escribe en los cuerpos de quienes no tuvieron voz. ¿Cuántas princesas nacieron y murieron dentro de esos muros sin que nadie registrara sus nombres? ¿Cuántas llevaron en su vientre al hijo de su propio padre? ¿Cuántas se miraron al espejo y no supieron si eran hijas, esposas o esclavas? Esa es la verdadera cara del harén de Jerjes. No el lujo, no las joyas, no los perfumes, sino el horror silencioso de lo que un hombre puede hacerle a su propia sangre, cuando nadie en el mundo se atreve a detenerlo. Y la pregunta que queda flotando en el aire, 2500 años después, es esta: ¿cuántos harenes modernos siguen existiendo hoy? No de oro y mármol, sino de dinero, miedo y silencio. ¿Cuántos hombres con poder absoluto siguen cruzando la última línea que separa al ser humano del monstruo? Míralo a tu alrededor. El patrón se repite, siempre se repite. Y mientras no aprendamos la lección que dejaron esas niñas sin nombre en los palacios de Persépolis, la historia seguirá escribiéndose con la misma tinta roja. Gracias por llegar hasta el final. Si este video te removió algo por dentro, compártelo. Que más gente conozca lo que realmente pasó tras las puertas cerradas del poder absoluto. Nos vemos en el próximo viaje al lado más oscuro de la historia. Y recuerda, el pasado no está muerto. A veces, ni siquiera es pasado.